Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Pues ya hemos llegado a la recta final del programa del lunes 19 de diciembre y a la recta final de la presente temporada por este año de nuestro gabinete de salud mental, porque estos señores se van de vacaciones, que tienen derecho también a tomárselas. Y no nos vemos hasta dentro de 15 días. 2 semanitas. 2 semanas, que ya será el año que viene. Correcto. Que una cosa es decir, nos vemos dentro de 2 semanas, a decir, nos vemos el año que viene. Porque tú fíjate lo que da de sí un año. Así que, bueno, para despedirnos hoy bien, vamos a hablar de algo muy descansado, del sueño. Vamos a hablar de las funciones del sueño y el insomnio con Carlos Martín. Muy buenas. Muy buenas, Luis. Soraya Vivancos, bienvenida. Muy buenas, Luis. Las funciones del sueño y el insomnio. ¿Por qué es tan importante poder dormir? Pues simple y llanamente porque es una necesidad básica. Si no durmiésemos, no existiría la vida. A veces se oye, ¿no?, estos comentarios de ¿para qué dormir tanto?, ¿no?, que te quita vida. No, es que te da vida el sueño, y vemos que es un componente fundamental para el desarrollo y el equilibrio mental de una persona, puesto que no solo, y es lo que vamos a explicar, no solo cumple una función de descanso y de reparación, sino que a su vez cumple una función también de integración y de reprocesamiento de aquello que nos acontece. Vamos a hablar de funciones del sueño. ¿A qué nos referimos? A ver, el sueño es lo que hablamos, pasamos 1/3 durmiendo de nuestras vidas, es bastante tiempo, pero es algo necesario porque imaginaros que nosotros gastamos mucha energía cuando estamos despiertos, unos más que otros, pero cuando dormimos toda esa energía se invierte en lo que comentaba Carlos, ¿no? Entonces, el sueño es el gran desconocido todavía, hay muchas cosas que nos faltan por saber del mismo, pero sí sabemos que es un proceso muy activo, que pasa por diferentes fases y en las que, pues, desde esa reparación de la cual hablaba hasta la integración de conocimiento y demás. De hecho, el no dormir produce serios problemas de salud mental y de salud física, ¿no? Entonces, dormir es básico. Para todo, o sea, desde lo que tiene que ver con la reconducción del estrés, por eso cuando te decían, cuando estudiábamos, ¿no? Puedes quedarte toda la noche estudiando, que si no duermes no vas a incorporar los contenidos, y es así. Y los niños, por ejemplo, que los bebés llegan a dormir incluso 18 horas y les sirve qué envidia me dan. Qué envidia. Y es fundamental para que puedan crecer en todos los sentidos y a nivel cerebral. Entonces, cuando hay carencias de sueño, además de sueño, porque hablamos de carencias de sueño y podemos entender a veces que dormir muchas horas es lo que va a funcionarnos. No, el sueño tiene que ser de calidad, como ahora vamos a hablar. ¿Cuál es el sueño de calidad? Pues el sueño que pasa por las 5 fases de vidas, porque pasa por todas las fases que permiten todo ese proceso de reparación. Si no llegamos a la última fase, en donde ya estamos en sueño profundo, no llegamos a dormir como deberíamos. ¿Y todas las fases cuánto suelen durar? ¿6, 8 horas? ¿Todas juntas? No, las 5 fases tienen una duración aproximada de 90 minutos. Entonces es recomendable hacer 5 ciclos de 5 fases cada una. Como si hiciéramos ejercicio, pero sin saber, ¿no? Claro, es difícil. De hecho, ahora mismo tenemos ya aplicaciones, desde relojes inteligentes, etcétera, que registran esas fases. E incluso a la hora de poner el despertador se sincroniza con las fases para que no se interrumpa ninguna fase y por lo tanto... Eso es lo que me pasa a mí todas las mañanas. Estoy en lo mejor y suena el puñetero despertador. Pues ya sabemos que incluirá la carta a los Reyes Magos para Luis. Pero eso ¿cómo se puede evitar? Yo no, mira, es tan fácil como que tú pones, hay aplicaciones que te dicen, te dan opciones de a qué hora te vas a dormir y a qué hora te tienes que levantar. Entonces tú te duermes a esa hora, te metes a dormir a esa hora y te levantas, te pones la alarma a esa, y de manera continua, porque esto es importante, tenemos que tener hábito, no podemos estar modificando de manera continua, porque si no nos desregulamos. Tenemos
ciclos circadianos, entonces que van en consonancia con la luz, con elementos como la luz del día y la noche. Entonces es importante que tengamos unos hábitos a la hora de que nos acostemos y a la misma hora levantarnos de manera periódica, porque si no desregulamos todo de base. Entonces estas aplicaciones, como hablábamos, las puedes tú un poco como programar y te dan información, porque si te duermes en medio de una de las fases que no es la última, la REM, te vas a levantar cansado. De hecho, también el cerebro se adapta. Es decir, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que llega un sábado, un domingo y sin despertador nos levantamos a esa hora a las 6 de la mañana y de forma natural? No es tan sobresaltado como cuando suena la alarma, pero digamos que el cerebro Se acostumbra. es un órgano muy sofisticado que se adapta con una facilidad tremenda. Yo quería poner un ejemplo antes. Uno de los tipos de tortura medieval era precisamente privar a la persona del sueño, y si esto se prolongaba en el tiempo, la persona moría. Porque durante el sueño no solo reparamos y descansamos, como decíamos, se ajusta el metabolismo, la temperatura corporal, se eliminan ciertas toxinas que se acumulan en el cerebro y que son vitales para que nuestro razonamiento y nuestra forma de funcionar sea correcta y sea óptima. Entonces, queremos resaltar esa importancia, porque gran parte de los pacientes, por no decir todos, que acuden a consulta, en algún momento tienen algún tipo de alteración en el sueño, bien de conciliación, bien de interrupción o bien de sobresalto por la mañana. Y claro que condiciona, porque si un cuerpo se levanta ya, entendedme lo de cuerpo, desvitalizado, la forma de proceder y de manejar las situaciones, sobre todo las más complejas, van a presentar mayor tasa de error. ¿Y cuáles son esas 5 fases? Las 5 fases, a ver, se dividen en REM y no REM, ¿vale? Las fases no REM son 4 fases. Las primeras son como de sueño ligero, la primera y la segunda, en donde pues los músculos van perdiendo rigidez, nos vamos relajando, la respiración se lentece, el ritmo cardíaco también, la temperatura baja. Y la primera es la que es de la vigilia al sueño, es la que hace ese proceso de adaptación. Se pueden dar ciertos movimientos oculares, pero ya es en la siguiente fase la que nos relajamos un poquito más y llegamos a la tercera y la cuarta, que sería ya, por último la cuarta es la que en realidad más nos llega a relajar, porque es cuando que perdemos todo lo que tiene que ver con la rigidez muscular, con el control de ¿cómo deciros? No me sale la palabra, pero vamos, es como que de alguna forma es en el momento que más nos relajamos y sería el sueño más profundo en ese momento. De hecho, en la parte no REM nos relajamos, y en la parte REM, que es la de los movimientos oculares, si has observado a alguien cuando está durmiendo, ves cómo se le mueven los ojos de manera muy rápida. Ese es el momento en donde el cerebro se activa casi de la forma o incluso más, según estudios, que hace cuando estamos en estado de vigilia, cuando estamos despiertos. Entonces es ahí donde soñamos. En la fase de los movimientos oculares es donde tenemos sueños más vividos, o donde soñamos cosas que a veces son un poco raras y que tienen ese componente a veces emocional. Y podemos soñar en realidad a lo largo de todo lo que son las fases, pero especialmente en la de el sueño en la fase REM. Y es importante, como de hecho, cuando a veces nos levantamos en esta última fase es cuando tú eres consciente de lo que has soñado. Sin embargo, si te despiertas en cualquier otro momento, es como si no te acordaras. De hecho, si te despiertas en las 2 primeras fases, es como si no te hubieras dado cuenta ni siquiera de que te has quedado dormido. Es verdad que en esa fase que me dices que se activa más la mente, que es la última, ¿no? ¿Se puede estudiar dormido? Pues yo he oído es que hay que gente dicen. que se pone unos auriculares con clases de inglés y aprenden inglés. No hay ningún... No, es que lo he comprobado esta mañana, lo he comprobado. ¿Sí? Y no hay estudios que puedan afirmar que... creí que lo habías comprobado tú en tus carnes. No me da para... Ya no me da para tanto.
No, no hay evidencias es una leyenda, de ¿no? ese aprendizaje pasivo. Sí que es cierto que en esa fase, como estaba diciendo Soraya, se produce una mayor activación. Es ahí donde más probabilidades tenemos de que se produzcan los sueños. Normalmente tenemos una media de entre 4 y 6 sueños todas las noches. Es normal no acordarnos de los sueños, pero es que el cerebro en esa fase está, digamos, clasificando la información. El cerebro nunca duerme, pero es en esa fase donde todo lo que nos ha acontecido lo va reprocesando. Entonces es normal que asalten algún tipo de sueños en forma de temores, de deseos, de recuerdos, un poquito por esta línea. Freud, que habló, bueno, uno de sus obras más famosas, que es La interpretación de los sueños. Él hace una reflexión, y además es un libro que lleva su tiempo leer. El principal problema de esto es que no hay evidencias de todo lo que Freud decía en la interpretación de los sueños. Es decir, a veces en charlas coloquiales podemos decir, pues si sueñas con delfines significa esto, si sueñas que se te caen los dientes es síntoma de inseguridad. Al final es el significado que cada individuo le damos a nuestros propios sueños. No hay una guía, no existen, existen diccionarios de sueños, pero no tienen ningún tipo de... Una sandez, ¿no? Bueno, yo no podría ser ese adjetivo, pero es verdad que depende de cada persona, porque depende de cómo lo ha integrado. O sea, hay que darle un significado en el contexto de cada individuo, si no, no sirve para nada, no se puede estandarizar. Lo que sí es verdad es que, y no sé si os habrá pasado, a un montón de gente le pasa que está empezando a quedarse dormido y de repente le da la sensación de que se está cayendo. Sí, por algún sitio, ¿no? Porque claro, vamos, como hemos visto, de alguna forma se van deshabilitando de alguna forma los músculos y demás. Vamos como en un proceso de relajación mayor, hasta que llegamos a esa cuarta fase. Y en la quinta ya, de hecho, las extremidades se quedan totalmente bloqueadas. Imaginaros si no lo hicieran, cuando estamos soñando de forma activa, nos moveríamos y haríamos cosas que al final nos pondrían en riesgo. Por eso tiene que estar totalmente desactivado la capacidad de movernos, de hacer movimientos fuertes involuntarios, ¿no? O voluntarios. Entonces, por eso cuando te estás durmiendo, como estás cogiendo de manera cada vez más, empiezas de forma sutil y vas perdiendo la capacidad de movimiento de manera cada vez pues más evidente. Al principio estás en esa primera fase, por eso te puedes mover, empiezas, porque los sueños que se tienen al principio de la fase REM son más, tienen más que ver con pensamientos, con cosas que tienes ahí como pendientes. Entonces cuando ya haces esa transición hacia el sueño, de repente, como no te has desactivado todavía, es como que, claro, tu cerebro responde a lo que estás pensando, y por eso nos pasa que de repente tú estás pensando que vas a moverte, que vas a saltar, y tienes esa sensación de caerte porque tu cuerpo realmente se está moviendo. Y pegas un brinco porque te asustas. Ojo, que te pilla al lado. ¿Qué pasa si no dormimos en condiciones? Pues tú nos has dicho que para la salud mental va fatal y que incluso la gente puede morir si no duerme durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto sí que está documentado en este tipo de torturas. Llegaba un momento en el que la persona moría porque necesitaba de ese sueño. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, nos despertamos ya con una desvitalización importante, es decir, muy faltos de energía. Y esto hace que si a mí me cuesta, por ejemplo, ir a trabajar porque hay un conflicto laboral, si yo ya me levanto falto de energía, ir a trabajar supone un añadido extra, ¿no?, de estrés, de ansiedad y de intentar evitar a toda costa ir. En segundo lugar, el juicio se nubla, no razonamos de la misma manera y por lo tanto nuestras conclusiones son erróneas. Conclusiones del tipo, seguro que me va a pasar esto, seguro que me da un mareo en el tren, seguro... Digamos, cargamos de pesimismo la situación por falta de energía y por falta de reparación en el sueño. En los procesos atencionales. Los procesos atencionales. Claro. Lo que decía antes Soraya, no sirve absolutamente de nada estar estudiando toda una noche. Para vomitarlo en el examen, pues a lo mejor tenemos suerte, pero desde luego no para retener esos conocimientos y que nos sirvan luego para aplicarlos en nuestra actividad profesional. Pero ¿hasta qué punto no depende de uno el poder dormir en condiciones, sino de
cuestiones externas, preocupaciones, problemas, etcétera. A ver, hay muchos factores. Y claro, factores. ¿cómo se puede reconducir eso? Hay muchos factores. De hecho, hay personas que a nivel genético tienen cierta predisposición a tener problemas de trastornos, ¿no? A trastornos del sueño. Pero, de hecho, el trastorno más común del sueño es el insomnio. El insomnio debido directamente del estrés o de la ansiedad. Entonces, hay cosas que podemos hacer. El problema del insomnio es que se puede acabar cronificando por pautas incorrectas que tengamos en nuestro día a día. Tenemos que tener una correcta higiene de sueño. Y lo hacemos muy mal. Y esto fundamentalmente es relacionado con las pantallas, con los móviles, con la activación con la cual nos metemos y queremos de repente pasar de estar despierto a caer rendido. Y eso no funciona así. O sea, tenemos que entender que es algo progresivo en donde se van cambiando la actividad cerebral y vamos cambiando de ondas. Entonces, antes de irse a la cama, o sea, antes de que llegue tu hora de cama, que recordamos que tiene que ser en un horario fijo, es importante que tú le vayas diciendo a tu cerebro: yo ya me voy relajando porque llega mi momento de irme a la cama. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la estimulación sensorial, tanto los sonidos como lo que veamos que nos pueda impactar, ¿no? A nivel emocional hay también que reconducir un poquito, y cuando ya estemos en ese punto, además cómodos, nos puede ayudar tomar una ducha de agua calentita, bebernos un vasito de agua templada, y ya cuando estemos cansados nos vamos a la cama. Y en la cama pues no se recomienda el tener televisores, no se recomienda hacer actividades que no sean estrictamente irse a dormir, porque entonces el cerebro lo asocia muchas veces. Claro, tú te vas a la cama a dar vueltas, entonces el día siguiente el cerebro lo recuerda y dice: otra vez voy a no poder conciliar. Entonces es como que se convierte en un bucle. Entonces, en esto, un tips o una recomendación que hacemos es que la persona, si ve que le está pasando que no puede dormir, porque al final cuando tú te duermes, como no estás distraído, eres mucho más consciente de todo el nivel de pensamientos que tienes. Y lo que hacemos mal, porque entendemos que es algo que nos funciona, es quedarnos enganchados en los pensamientos. Entonces pensamos que preocuparnos de esos pensamientos va a como quitarnos todo el peso de lo que estamos viendo, y en realidad lo que está generando es una activación mayor. Estamos teniendo ansiedad en ese momento, que es antagónico al hecho de ir reduciendo ese estado de energía. Entonces, cuando estemos en ese punto, tenemos que salir de la situación. Tenemos que irnos a una sala, pues a lo mejor a otra sala en donde también el nivel de activadores se ha reducido, es decir, de estimulación sea bajita, y a lo mejor me leo un libro que yo siempre recomiendo un libro que ya te hayas leído, que no te vaya a activar, que no te traiga y que no te genere intriga, porque si no, mal hacemos, ¿no? No te pongas la televisión, ponte sin luz o con una luz bajita, arrópate, ponte cómodo, y cuando tú ya veas que te estás durmiendo, entonces vuelves a la cama. Entonces, esto es higiene del sueño, que llamamos y que reconducimos en toda sesión en donde encontramos esta afectación, que bien ha dicho Carlos. En la mayoría de los problemas mentales, que van a ser las enfermedades más comunes de esta era, son la ansiedad y la depresión. Entonces, muchas veces cursan con problemas relacionados con el sueño, la una y la otra. Carlos. Yo ya lo digo, lo confieso aquí, soy un insomne nato. Y sí que tengo identificados los elementos que hacen que esa noche vaya a dormir peor. Y tienen que ver con lo que decía Soraya de la sobreactivación. O sea, tanto que si por lo que sea un día me extiendo más con mis pacientes o cualquier cosa, como termine más tarde de las 9 de la noche, ese día ya sé que voy a tener problemas de sueño para conciliar. No porque esté intranquilo, no, sino porque mi cuerpo está activo todavía. Entonces es muy importante, si hablábamos hace unos programas sobre el estoicismo y el irnos un poquito antes a la cama para meditar, sí que resulta recomendable lo que dice Soraya, de ir bajando el nivel de activación. Incluso podemos bajar la intensidad de las luces, la televisión. Habrá gente que diga: a mí me relaja apagarla directamente. La luz azul, pero las luces azules, digamos que activan y el cerebro no recibe la señal para desencadenar melatonina, que esa melatonina se transforme en serotonina y que podamos introducirnos en el sueño, ¿no? Entonces, algo que yo desde luego voy a recomendar como psicólogo y como insomne a ambas, el deporte, ejercicio físico.
Y cuando alguien dice, oye, parece que está asociado el deporte al gimnasio, digo, al menos que tengamos entre 30 y 45 minutos, que podamos caminar deprisa, nos ponemos unos cascos, un poquito de música para hacerlo más llevadero e intentar subir las pulsaciones del corazón, porque de esta manera el exceso de energía de alguna manera lo vamos desgastando, lo vamos eliminando, y por otro lado le estamos dando al cuerpo lo que necesita, el movimiento. Claro, que cansarse para dormir mejor. Porque confundimos una cosa, confundimos el cansancio mental, que es el más habitual en nuestra sociedad, con el cansancio físico. Entonces, si tú haces deporte, te vas a relajar y vas a acabar como si hubieras puesto un broche adecuado al final del día. Así es. Pero importante, a mí, por ejemplo, hacer deporte a última hora sí me funciona. Pero cada persona tiene que averiguar por sí misma. Muchas veces lo que hacemos es generar una activación mayor. Entonces, si hago deportes 2 horas antes de irme a la cama, no voy a poder dormir porque estoy sobreexcitado. Entonces, es importante que lo hagamos a las horas que nos venga bien. La cafeína es un excitante que además inhibe la producción de adenosina, de adenosina, ¿no? Vale, que es la que nos ayuda a dormir. Entonces, la cafeína yo siempre recomiendo en pacientes que la dejen de tomar a partir de las 3 de la tarde. Yo sé que es muy pronto, pero es que si no muchas veces puede haber cierta interferencia a la hora de dormir. Hay personas que están más acostumbradas a la cafeína y es como algo imperceptible, no se dan cuenta de que está habiendo una alteración, pero la hay. Si eso le sumas a las preocupaciones, a ese nivel de estrés de que lo que te acabas llevando a la hora de irte a la cama, pues no nos ayuda para nada. Entonces es importante tener como ciertos patrones que nos puedan ayudar. Son herramientas que además son asequibles por todos, que nos pueden ayudar a mejorar tanto la calidad del sueño como el poder conciliar. Fíjate que llevamos casi 30 minutos hablando. No me habéis mencionado la siesta. En medio minuto. Siesta sí, siesta no. 15 minutos. Lo demás ya más sería... rapidez imposible. Bueno, yo ahí tengo... A ver, depende. Si estamos hablando las tuyas son más largas. No. Sí. Si las tomo, sí. Pero no. La siesta, si estamos hablando de alguien que tiene insomnio o que tiene desreguladísimo, no se recomienda. ¿Por qué? Porque al final, date cuenta, yo lo veo en mi hija, en mi bebé. Cuando se echa la siesta, se duerme 10 minutos. Por la noche. Claro, se duerme 10 minutos y es como si se hubiera dado un chute de energía y ya está súper activa y luego le cuesta conciliar. Entonces es importante que nosotros retiramos siesta si estamos viendo mucha interferencia a la hora de que la persona descanse de noche. No, totalmente de acuerdo. O sea, si a mí me preguntas siesta para mí, yo te digo que para mí no, porque es lo que dice Soraya. O sea, como tengas un momento de interrupción, esa noche ya sabes que no vas a dormir. Pues como siempre ha sido un placer escucharos y teneros aquí durante este año, y el año que viene volvemos a repetir, el día 9 de enero volvemos a estar juntos, lunes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Felices Navidades a todos. Igualmente. Felices fiestas.